consigo la distancia adecuada y justa. Bona tarda a tothom y gracias por estar aquí, porque la verdad que impresiona. Es algo a lo que no logro acostumbrarme. Lo hablaba con las amigas justo antes de entrar a la conferencia. Uno debería hacer callo a lo largo de los años, pero cuando ves esta sala hay algo mágico en mi trabajo y en mi vida, ¿no? Que es de repente encontrarme con escenarios así. Y además, lo estaba hablando con ella hace un momento, para mí cuando veo una sala así, en este caso, cuando trabajo en educación, para mí en esta sala no estáis solo vosotras y vosotros, para mí en esta sala hay miles de niños y niñas metidos entre cuatro paredes. Si yo pienso la cantidad de niños y niñas que van a pasar por vuestras manos, o que han pasado ya por vuestras manos, la cantidad de vidas que vais a configurar, en las que vais a influir, que vais a determinar para bien y para mal, pues eso da realmente el peso real a esta sala, ¿no? Y por eso estamos aquí. Yo creo que, espero que en lo que voy a contaros saquéis alguna herramienta que os sea útil para acompañar a esos niños y esas niñas en su entrada a la vida, ¿no? Porque en el fondo trabajamos básicamente con ellos en los años justamente en los que entran a la parte más activa de la vida. Así que bueno, me encargaron hablaros del papel de las emociones en la educación, así que tengo que empezar, no me queda otro remedio, por dos cosas que quienes me hayáis escuchado ya conoceréis, pero que para mí son dos elementos claves, sobre todo pensando en las estudiantes de grado, en las que estáis acabando vuestro proceso de formación. Me parece fundamental a partir de dos elementos. Vamos a ver algunos elementos esenciales sobre el papel de las emociones como motores en el desarrollo y en el aprendizaje, porque por eso elegir el tema de las emociones, ¿no? Y como os decía, hay dos elementos que yo siempre explico en las formaciones sobre desarrollo emocional, por los que vamos a empezar, porque me parecen claves. La primera es esta pirámide. Yo esta pirámide creo que todavía no he dado un solo curso en el que no lo haya puesto, porque me parece una de las claves para entender por qué estamos aquí esta tarde. El desarrollo humano es como esta pirámide. Es una pirámide que empieza por el desarrollo afectivo, desde ahí sube al desarrollo cognitivo y acaba en el desarrollo social. La base del desarrollo del ser humano es el desarrollo afectivo. Y el desarrollo afectivo se crea y se sustenta de todos los aportes que las personas que están vinculadas afectivamente a los niños hacen a la vida de los niños. Uno de los elementos más interesantes y más radicales de estudiar el desarrollo evolutivo de los niños y de las niñas es darse cuenta de cómo realmente nos creamos en base a lo que nos dan, a lo que nos otorgan, a lo que nos brindan las personas que cuidan de nosotros en los primeros años de vida. No somos lo que hemos sido capaces de construir solo, sino acabamos siendo aquello que somos capaces de construir con los ingredientes que nos dieron, como digo yo siempre. Esto es como cocinar. Uno, para cocinar, los ingredientes del plato nos los dan, yo no los elijo. No elijo la familia en la que nazco, no elijo los acontecimientos importantes de mi vida, no elijo la enfermedad, no elijo la muerte, por supuesto, no elijo que me quieran, elijo querer, pero no que me quieran. Las cosas más importantes de mi vida, la gente que me encuentro, la gente que aparece o desaparece de mi vida, las cosas más importantes de la vida, los ingredientes de ese plato, yo no los decido, me los brindan. Lo que yo decido al final es cómo cocino esos ingredientes. Hay gente, siguiendo el símil, que con los mismos ingredientes cocina platos muy variados y deliciosos, y hay gente que con los mismos ingredientes cocina platos muy limitados. Los ingredientes no los decides, lo que decides es qué vas a construir y qué vas a cocinar con esos ingredientes que te han dado. ¿Te hubiera gustado que fueran otros? Puede ser, pero son los que son y son los que te han brindado. Los que las personas que te han cuidado y que te han querido a lo largo de los primeros años de vida han sido capaces de otorgarte. Porque esa es otra, tampoco te van a otorgar lo que ellos quisieran, te van a otorgar lo que son capaces de dar. En nuestro caso, como maestras y como maestros, no les vamos a dar a los niños y a las niñas lo perfecto, les vamos a dar aquello que seamos capaces de darles. Y seremos capaces de darles más en función de lo formados que estemos, lo conscientes que seamos, lo que trabajemos nuestra propia historia afectiva, sobre eso volveré, lo que trabajemos nuestra propia historia, nuestra propia familia. En la medida que pongamos conciencia en todo nuestro proceso personal, vamos a ser capaces de ser mejores maestros y maestras, pero siempre vamos a darle lo que podamos, a darles lo que podamos. Habrá años que lo hagamos muy bien y años que no lo hagamos tan bien. Grupos con los que lo hagamos mejor, o niños y niñas con los que lo hagamos mejor, y niños y niñas con los que lo hagamos peor. Esto
no va de hacerlo bien siempre, porque eso es imposible. Esto va de poner conciencia en intentar hacerlo lo mejor que se pueda todos y cada uno de los días en los que voy al trabajo. En este caso esto me pasa en la vida personal, nos pasa como madres y como padres, pero en la vida profesional nos pasa a quienes trabajamos con personas y especialmente a quienes trabajamos con niños. Tenemos la obligación de poner conciencia cada día en intentar hacerlo lo mejor que podamos. Es lo único que les debemos a los niños que tenemos a nuestro cargo. La garantía y la seguridad de que cada día lo hemos intentado hacer lo mejor posible. No la garantía de que lo vamos a hacer bien, sino la garantía de que hemos puesto conciencia y todos los recursos que tenemos para hacerlo lo mejor posible. En ese sentido, desde el desarrollo afectivo se van a configurar las competencias o capacidades racionales del niño, y con esas capacidades emocionales y esas capacidades racionales va a ser los elementos o las herramientas con las que salgan al mundo y se desarrollen socialmente. Para explicar esta pirámide yo siempre pongo el mismo ejemplo, que en este auditorio me va a ser difícil, porque en este auditorio me da a mí que la mayoría de la gente que estáis aquí no sois madres o padres, pero vamos a utilizar los poquitos que sí lo sean. Para que me levanten la mano voy a preguntaros, los que seáis madres o padres que estéis aquí presentes, cuando vuestros hijos eran pequeños, cuando eran bebés, cuando tenían como 3 meses o así, ¿cuántos de vosotros pensasteis que sonreían? ¿Que sonreían? Sí. Que os sonreían. Vale, hay una cosa que habréis estudiado según la carrera, que en algún momento os habrán contado y que es interesante porque explican en la carrera que cuando uno llega a ser madre o padre desaparece. Es como por risa se va. En la carrera, en algún momento nos explican que hay una cosa maravillosa que se llama la sonrisa incompleta del tercer mes, que lo llamamos así técnicamente, y que consiste en que nuestros hijos y los niños con los que vamos a trabajar con 3 meses no están sonriendo. Lo que están haciendo es estimular los músculos de su cara. Pero como el adulto que está al lado reacciona con un ¡oh, wow, me he sonreído!, nuestros hijos, nuestros niños piensan, Dios mío, qué cara más rara ha puesto mamá, qué cara más rara ha puesto papá, voy a ver si hago esto otra vez, a ver si vuelve a poner esa cara. Así que resulta, y ojo con la pirámide porque es importante, resulta que porque hay un otro que cree que ese niño está sonriendo sin sonreír, ese niño aprende a sonreír. Si no hay un otro que crea que está sonriendo, fijaos en el trabalenguas, porque es importante. Si no hay un otro que crea que está sonriendo sin sonreír, ese niño nunca aprenderá a sonreír. Veamos, paraos a pensar en los orfanatos chinos y en los orfanatos rumanos, las imágenes que todas habéis visto de estos orfanatos. Acordaos de esas caras vacías, esos rostros inexpresivos. Es decir, un niño no aprende a sonreír si no hay alguien que está a su lado que cree que esté sonriendo sin sonreír. Pero es que hay una segunda paradoja del tema, y es la siguiente. Ese otro solo funciona, solo enseña a sonreír a un niño si está vinculado afectivamente a ese niño. Si ese niño o esa niña le conoce y le quiere. Si no le conoce y no le quiere, lo que ese adulto o cómo ese adulto reacciona ante su gesto no tiene significado para ese niño. Así que son 2 elementos. Uno, nos configuramos desde lo que los demás nos devuelven de nosotros mismos. Pero ojo, no lo que cualquier persona me devuelve de mí mismo, sino lo que aquellas personas con las que tengo construidos vínculos afectivos me devuelven sobre mí. Por eso la base de la pirámide es el desarrollo afectivo, porque somos lo que las personas a las que estamos vinculados afectivamente, nos brindan sobre nosotros mismos. El conocimiento que nos brindan sobre nosotros es lo que llega a construir nuestra propia identidad. A partir de un otro que está vinculado afectivamente a mí y que cree que yo estoy sonriendo sin sonreír, aprendo una capacidad cognitiva que es la sonrisa intencional, que es uno de los primeros elementos de comunicación del ser humano, la sonrisa intencional. Todos hemos visto cómo un bebé aprende a sonreír y empieza a utilizar esa sonrisa para comunicarse. Y evidentemente a partir de ahí un niño que sonríe y sabe sonreír va a tener su desarrollo social mucho más positivo y mucho más favorecido que un niño que no sabe sonreír. Relacionarse con un niño inexpresivo es uno de los elementos más difíciles y hay algunas patologías que tienen que ver con esto y algunas situaciones de carencia afectiva extrema provocan los mismos indicadores y la misma sintomatología que estas patologías, que tienen que ver con la dificultad en la expresión emocional y con la dificultad en la comunicación emocional. Parémonos a pensar que hoy en día hay un elemento clave que se está reconociendo y del que se está hablando. Hoy en día se habla de un concepto que se llama la discapacidad social.
Y lo que viene a decir es que por una carencia afectiva, por un maltrato en el amplio sentido de la palabra, no solo en las agresiones, por una negligencia en el cuidado, podemos producir una discapacidad, y de hecho la producimos, una discapacidad intelectual. El desarrollo cognitivo de una persona solo es posible si tiene gente que le quiere. Y esto es un elemento tan radical que todavía no nos hemos enterado. Porque el día que nos enteremos de esto, muchas cosas en el proceso educativo van a cambiar. Pero a día de hoy seguimos sin enterarnos de que si queremos que un niño desarrolle su cerebro, si queremos que un niño desarrolle sus capacidades, sus funciones ejecutivas superiores, que lo llamamos, su capacidad de razonamiento, su capacidad de memoria, su capacidad de percepción, todas las capacidades ejecutivas superiores, si queremos que lleguen a ellas, tenemos que creerles. Es el requisito fundamental e imprescindible para poder crear y hacer posible el desarrollo cognitivo de un niño, que sea querido de una manera cotidiana, sistemática y constante. No querido un día, sino querido la mayoría de los días de su vida y de una manera clara, ¿no? Que sobre eso volveremos. El segundo elemento que muchos me habréis oído, pero que hay que poner encima de la mesa en esta conferencia, es esta imagen que yo utilizo mucho para explicar el desarrollo emocional, el desarrollo afectivo. Yo suelo explicar que el ser humano tiene 3 núcleos de inteligencia, que son la cabeza, el corazón y la tripa. La cabeza es lo que técnicamente llamamos la inteligencia analítico-sintética, tiene que ver con nuestras capacidades racionales, de las que estaba hablando ahora mismo, nuestra capacidad de memorizar, nuestra capacidad de análisis y síntesis de problemas, nuestra capacidad de percibir todas las funciones ejecutivas superiores, en las que por desgracia hasta hace muy poco estaba basado el sistema educativo, la que tiene que ver con toda la parte académica, y interesante, la que como profesionales hasta hace muy poco nos han dicho que teníamos que basar nuestro trabajo. Yo siempre cuento un ejemplo que la gente no se cree, pero que lo he vivido. Yo tuve un profesor en la carrera que me decía, yo soy psicóloga, estudié psicología, lo digo para que veáis que no solo pasa en el gremio de la educación. Yo tuve un profesor en la carrera que nos decía, cuando un paciente se os eche a llorar en la consulta, saliros de la consulta para no reforzar su conducta de llanto. Esto me lo han contado a mí en la carrera hace no mucho. Con lo cual, cuando digo que hemos sido formados para ser objetivos, para ser racionales, para mantener un concepto que la gente maneja con mucha facilidad, que se llama la distancia profesional, ese concepto tan complicado y a menudo dañino del que estamos hablando, tiene que ver con, nos han educado, y por supuesto no hablemos en nuestra vida personal, nos han educado para mantenernos corteses, educados en nuestro sitio, distantes y controlando las emociones. Cuando la gente habla de la gestión de emociones, en muchas ocasiones habla del control de las emociones. Maneja el término gestionar las emociones, en realidad de lo que está hablando es de controlarlas, de disimularlas, de no expresarlas en el momento inadecuado y del modo inadecuado. Ese es un elemento sobre el que luego volveré. Después está el corazón. El corazón es lo que llamamos técnicamente la inteligencia emocional y la inteligencia social. Tiene que ver con todas las habilidades que tiene un ser humano para salir al mundo. Nuestra capacidad de vincularnos con otras personas, nuestra capacidad de sentir entusiasmo por un proyecto, nuestra capacidad de sentir curiosidad, todo lo que tiene que ver con salir al mundo. Pero luego está la tripa. La tripa es la que en los últimos 10 años la investigación nos está obligando a poner el foco, porque todo el avance que ha habido en neurociencia está demostrando un elemento clave, que es que técnicamente lo llamamos la inteligencia somatosensorial, que lo que viene a decir básicamente es que todas las experiencias que el ser humano tiene desde el comienzo de la vida, las tenga o no las recuerde o no las recuerde con la cabeza, las tenga o no conscientes a nivel racional, quedan ancladas en su cuerpo y forman un concepto que hoy en día llamamos la memoria corporal, que es esencial, que es desde donde se configura la estructura de la persona humana. Esto quiere decir que todas las células de nuestro cuerpo tienen memoria. Una de las cosas que a día de hoy se habla, y de hecho la imagen no es casual, porque hace poco se publicó una investigación que decía y demostraba que solo hay 3 células en el cuerpo, en nuestro cuerpo, que cambian de conducta en función de nuestras experiencias en el entorno, que son justamente las neuronas cerebrales, por supuesto, las células del corazón y las células del estómago. Hoy en día se habla del estómago como del tercer cerebro, y lo que se viene a decir es que
todo en realidad lo que consideramos el cerebro, que antiguamente pensábamos que era solo el cráneo, en realidad el cuerpo entero es el cerebro. En realidad el cuerpo entero tiene capacidad de percibir, capacidad de memorizar, capacidad de sintetizar información. Y esa información que queda anclada en nuestro cuerpo va configurando nuestra manera de estar en el mundo. Yo siempre pongo dos ejemplos para explicar lo que son las tripas, para que se me entienda, porque yo podría explicar esto como fases de desarrollo cerebral. Podría hablar de la cabeza, podría hablar de la tripa como el cerebro reptiliano, que es la primera fase del desarrollo cerebral. Podría hablaros de la cabeza, en vez de la cabeza podría hablaros del sistema límbico, que es la parte del cerebro encargada de la regulación de las emociones. Y en vez de la cabeza podría hablaros del neocórtex o la corteza prefrontal. Cuando yo hablo a la gente del cerebro reptiliano, sistema límbico y neocórtex, os entra por un oído y os sale por el otro. En cambio, cuando yo hablo de las tripas, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Porque todo el mundo se acuerda de qué le pasó en la tripa la última vez que tuvo un examen, la última vez que tuvo que presentarse una entrevista de trabajo, el primer día que fuisteis a hacer las prácticas a la escuela, la vez que os declarasteis o que se os declararon, alguien que amabais. La gente o se pone a comer de una manera compulsiva o se le cierra el estómago y no prueba el bocado en varios días. La gente o le entra una diarrea espectacular o no va al baño en varios días. Pero todo el mundo sabe lo que son las tripas cuando yo explico eso. Vale, pues vaya como primera receta, entre comillas, para todos los aquí presentes. Por favor, atención a las tripas de los niños con los que trabajéis. El sistema digestivo es uno de los indicadores más claros que vais a tener en educación infantil de problemática emocional. Hace poco la Asociación de Pediatría publicó un estudio en el cual decía y reconocía que el 65% de los dolores de tripa de menores de 6 años eran lo que los médicos llaman de causa exógena, es decir, de causa emocional. Así que cada vez que un niño en un aula os diga me duele la tripa, cada vez que un niño en el aula se os ponga con diarrea, cada vez que una niña en el aula tenga problemas para ir al baño porque le dé vergüenza hacer caca en la espoleta, todo eso uno tiene que ponerse a ello, mirarlo y mirar qué está pasando, porque el sistema digestivo es un indicador claro de problemática emocional que uno no puede obviar. Tiene que analizar siempre como indicador que es. Entonces decía, yo siempre pongo los mismos ejemplos. Ejemplo número 1 de las tripas. A que a todas os ha pasado conocer a alguien que inmediatamente después de conocerlo os cae mal. Que no podéis justificar por qué, no podéis razonar por qué, pero todo vuestro ser os dice, no te fíes de esta persona. ¿Okay? Vale, ese es un conocimiento de tripa. El ejemplo contrario, el ejemplo opuesto es enamorarse. Si yo me tengo que parar a pensar por qué me he enamorado de fulanito y no de menganito, a lo mejor incluso me hubiera convenido enamorarme de menganito. Pero ya me he enamorado de fulanito. Uno no decide enamorarse racionalmente, uno se encuentra enamorada o enamorado. Para bien y para mal no decidimos de quién nos enamoramos, porque el enamoramiento es una cuestión de tripa. Y aquí va el elemento esencial del conocimiento de tripa. Cuando yo estoy enamorada, me levanto enamorada, como enamorada, de hecho dejo de comer porque ¿para qué voy a comer si estoy contigo me es suficiente? Duermo enamorada si es que duermo, es decir, cuando yo estoy enamorada no estoy enamorada de 3 y cuarto a 4 de la tarde, yo estoy enamorada. Pues del mismo modo, cuando tengo miedo, yo no tengo miedo de 5 a 5 y cuarto, ni de 9 a 9 y cuarto cuando entro a la escoleta. Yo tengo miedo cuando me levanto, tengo miedo. El miedo es una experiencia de tripa que se me mete en la tripa y que me inunda. Los conocimientos de tripa son conocimientos que no se inundan. Y vaya como segunda receta de este listado de recetas de la conferencia. A mí hace muchos años me dieron una pauta que me ha ayudado muchísimo en mi trabajo. Me dijeron, cuando voy a estar en una conferencia, va a haber una tercera parte de la gente a la que sin que hagas nada o digas nada, les vas a caer bien. Del mismo modo, hay una tercera parte de la gente a la que antes de que abres la boca y digas nada, les vas a caer mal. Y el éxito o el fracaso de tu charla o de tu conferencia o de tu curso va a depender de lo que hagas con el tercio restante. Cada año tendréis un grupo. En ese grupo va a haber una tercera parte de los niños que os caigan mal de tripa. Y si no sois capaces de poner conciencia en eso, si no sois capaces de nombrar eso, y si no sois capaces de preguntaros por qué ese niño o esa niña os cae mal, vais a acabar cargando contra ese niño o esa niña durante todo el año, durante todos los días, vuestro malestar de tripa. Así que uno de los elementos esenciales de la gestión de las emociones, uno de los elementos esenciales es entender
y poner conciencia en la tripa. Si una niña o un niño me cae mal de tripa, es porque está tocando algo de mi historia, en lo que yo tengo que poner luz, porque evidentemente el niño no es el responsable de mi reacción de tripa. Del mismo modo, vais a tener una tercera parte de los niños que se os van a meter en el alma, que os vais a llevar año tras año. Y año tras año vais a ir acumulando una lista de nombres hechos de esos niños y niñas con los que trabajéis, que se os van a meter en el alma y que no vais a poder olvidar. Y cada año habrá años que se os den mejor y años que se os den peor en función de lo que hagáis con el tercer restante. Os vais a acordar de esto grupo a grupo, año a año. Es una experiencia interesantísima ver cómo yo, que soy la misma maestra, cómo es posible que haya un grupo, incluso en el mismo año, haya un grupo que se me dé tan bien y haya un grupo que se me dé tan mal. ¿Qué narices está pasando y qué está moviendo ese grupo en mí para que a mí se me vaya el manejo de ese grupo como maestro o como maestra? Dicho lo cual, vamos a entrar en, porque claro, para mover todo esto, todo este engranaje, que se trata de, más o menos en la vida hay uno de los objetivos a nivel emocional es una cosa que técnicamente llamamos la integración emocional, que significa que lo que pienso, lo que siento y lo que vivo vayan más o menos en la línea y más o menos ordenado. Conseguir esa integración emocional se logra con los motores. Los motores son las emociones. Las emociones, ¿cuál es el papel en el desarrollo del niño de las emociones? Son el motor de su desarrollo y de su aprendizaje. Yo siempre pongo esta gráfica, cojo de las 8 emociones que se consideran primarias, las 6 que me parecen más claves en el proceso educativo, y siempre lo divido porque en psicología mucha gente divide entre emociones positivas y emociones negativas. Lo divido para decir a continuación que es una división errónea, porque todas las emociones son positivas para el desarrollo, como vamos a ver ahora. Ahora vamos a ir analizando una por una para que veáis de qué es motor cada emoción y por qué tenéis que cultivar cada una de las emociones en el aula en el que trabajáis. Pero me interesa partir de esta base porque nosotros pensamos que la educación emocional va de hacer que los niños sientan mucho lo de la parte izquierda y muy poco lo de la parte derecha. Y ese es uno de los errores más comunes que hay. Educación emocional no es tener a los niños relajados, tranquilos, sosegados. Ay, qué guapos, qué monos, qué estupendos, qué quietitos están. Educación emocional es que me digan que no, que se enfaden conmigo, que tengan miedo y que me lo digan, que me pidan ayuda, que lloren cuando están tristes. Eso está en educación emocional, como que sean capaces de relajarse. Uno de los elementos de las dificultades que estamos teniendo hoy en día es que mucha gente está equiparando la gestión de las emociones con la relajación, con la quietud. Y este es un tema importante porque las emociones, no todas ellas, se gestionan a través de la quietud. Así que vamos a ver para qué sirve cada una de las emociones, de qué es motor cada una de las emociones. La primera es el amor, que en realidad yo digo siempre que el amor, cuando hablamos del amor como emoción, deberíamos hablar en realidad del enamoramiento, porque el amor, como digo yo siempre, es lo que llega cuando se te pasa el enamoramiento. Mi profesor de psicopatología en la carrera decía siempre que el enamoramiento es el estado patológico por excelencia, porque uno alucina y ve la realidad diferente. Y el amor es lo que llega cuando un buen día te levantas al lado de la persona, le miras y a continuación piensas, ok, me quedo con el pack. Amar a alguien de verdad es amarle tal cual es. Y eso solo llegas a ello cuando se te pasa de verdad. Mientras te dura el enamoramiento es tan guapo, tan extraordinaria, tan estupenda, tan amable, tan maravillosa, tan todo, que sí, yo también amo a cualquiera. Es lo que les pasa a los hijos con los padres. Al principio somos maravillosos, estupendos, extraordinarios, increíbles. Pero en el fondo cuando aman de verdad, con responsabilidad, cuando realmente nos ven como somos, limitaditos, cansaditos, una cosita de andar por casa, más pequeños, una cosa así, decir, bueno, todo es mi madre. Sí, eso es amar a nuestros padres. Mientras son maravillosos, estupendos, extraordinarios, increíbles, los más valientes, los más fuertes, los más increíbles, no nos quieren como somos. Nos quieren como les gustaría que fuéramos. Pues del mismo modo pasa en la pareja, del mismo modo pasa cuando uno establece una amistad, que al principio es como y luego pasa a ser pues una relación profunda en la cual hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan tanto y no por eso vas a dejar de querer a una persona. Así que, ¿de qué es el motor el enamoramiento? Empiezo por el fácil, porque entiendo que todos tenemos claro que para qué sirve enamorarse, para vincularse. Digo, ¿no? Lo que no tenemos tan claro todo el mundo es para qué sirve vincularse.
Porque ¿para qué sirve vincularse? Volvamos a esta transparencia. ¿Para qué sirve vincularse? Para existir. Es así de radical. Los vínculos afectivos no son una cuestión de amor, son una cuestión de supervivencia. Si yo no tengo un vínculo, paraos a pensar en un bebé. Nosotros, el ser humano es una especie animal, es una cosa que se nos olvida bastante a menudo, pero lo somos. Y como especie animal que somos bastante penosa, porque necesitamos casi 2 años de cuidados para tener la más mínima oportunidad de sobrevivir. Eso animalmente visto es un desastre. Pero eso es lo que nos ha hecho humanos. Porque cuando nacemos, básicamente necesitamos a alguien que nos cuide. Alguien que nos dé de comer, alguien que nos tape cuando haga frío, alguien que nos atienda y nos cambie cuando estamos sucios, porque si no nos morimos, básicamente. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es, ¿cuál es la manera más fácil de que alguien te cuide? ¿A quiénes cuidáis vosotras? A la gente que queréis, ¿no? Cuidáis a vuestra familia, cuidáis a vuestros amigos, cuidáis a vuestra pareja. Uno cuida a la gente que quiere. Luego, ¿para qué quiero? En realidad, para que me cuiden y ser cuidada. ¿Para qué establezco los vínculos? Para sobrevivir. Así de sencillo y así de radical. Los vínculos no son una cuestión de generosidad y de amor, son una cuestión de egoísmo puro y duro. Y el mayor ejemplo que se puede dar de esto es la maternidad y la paternidad. Sobre todo la maternidad, que como estamos imbuidos de este espíritu de la maternidad es el amor incondicional, etéreo y sublime, conviene bajar las cosas a la tierra un poquito y darse cuenta de que en el fondo ser madre y ser padre es la decisión más egoísta que uno puede tomar en la vida. Porque traes una vida a este mundo solo para darte gusto. Pensadlo. Uno no trae a una vida a este mundo porque sea maravilloso para el niño venir a este mundo, porque nadie le ha preguntado al niño si le interesa venir al mundo o no. Uno trae a un niño a este mundo porque le apetece ser madre o padre. Yo soy madre adoptiva. A mí me lo preguntaron, a los biológicos no se los preguntan, pero a mí me preguntaron por qué quería ser madre. Y yo dije, ¿por qué quería adoptar? Y yo dije, porque quiero ser madre. Es así de simple. O sea, yo no me quiero perder lo que supone criar a un niño y educar a un niño. Y por eso soy madre, no porque fuera bueno para mi hijo. Yo no sabía ni quién era mi hijo en aquel momento. Luego la decisión de ser madre o ser padre es una decisión absolutamente egoísta, pero la paradoja de la vida y el truco de la vida es que la decisión más egoísta que uno puede tomar es la que acaba exigiéndote mayor nivel de generosidad, de entrega y de amor del que vas a ser capaz jamás. Así que la vida es muy curiosa. Se las apaña para, ¿esto iba de sobrevivir? Pues espérate, que si se trata de sobrevivir vas a ver tú de qué va esto. Pero conviene poner a los vínculos en el lugar que les toca. Porque cuando los niños con los que trabajéis defiendan a sus padres, incluso cuando vosotros los pongáis a caldo, porque esta es una de las cosas que, ojo, se supone que es la de oro. Es una regla infranqueable. En las escoletas nadie critica a los padres. O voy a modificar la frase. En las escoletas nadie debería criticar a los padres. Nadie debería decir es que tu madre parece mentira, esta manera de criarte, cualquiera se le ocurre. Esas frases no deberían existir, porque cuando yo critico y cuestiono a los vínculos de la gente, cuestiono la propia existencia de la gente. Aquí la única que puede criticar a mi madre, si es que la criticó, soy yo. Ni mi pareja puede criticar a mi madre, ni mis amigos pueden criticar a mi madre. Es decir, cuando alguien critica los vínculos de otra persona, aunque esa otra persona sea un niño, ese niño automáticamente se va a situar en la defensa. Va a proteger a su familia y va a proteger sus orígenes, por mucho que sus orígenes sean dañinos, destructivos o incluso maltratables. Yo trabajo constantemente con niños y niñas víctimas de maltrato, que defienden a sangre sus familias de origen. Y la defienden porque defenderlas es defenderse y protegerse a sí mismos. Así que cuidado con los vínculos, porque la gente va a hacer lo que tenga que hacer con tal de sobrevivir. Y desde luego va a preferir un mal vínculo a no tener vínculo, porque los vínculos no son una cuestión de amor. Esto no va de enseñar a la gente a ser generoso, altruista y entregado, sino poner en su justa medida el valor de los vínculos. ¿Para qué sirve la alegría? La alegría es el motor de casi todo. La alegría son las endorfinas y la serotonina. Porque bueno, nosotros hablamos de emociones, pero lamento deciros que es una cosa mucho más banal, que tiene que ver, es un juego hormonal puro y duro. Esto tiene que ver con el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿no? Es mucho más animal de lo que creemos, pero bueno, vamos a hablarlo como alegría. La alegría es el motor del movimiento, de la exploración. Sin movimiento físico y sin exploración, todas sabéis, espero a estas alturas que vais a acabar la carrera,
que sin movimiento físico y sin exploración no hay aprendizaje, ¿a que no? Lo tenemos claro. Luego, si no hay alegría, una persona que está triste no se mueve, una persona que está triste no explora, una persona que está triste no siente curiosidad, una persona que está triste, es decir, tener una depresión no es estar triste, tener una depresión es no poderte levantar de la cama, tener una depresión es no ser capaz de moverte, tener una depresión es no poder concentrarte en nada. El movimiento y la exploración son la base del desarrollo. El optimismo, que es una actitud, un elemento cognitivo que se inculca también, que tiene que ver con la capacidad de ver el lado positivo de las cosas, se genera desde la alegría y por otro lado, la alegría es el motor del encuentro y de la intimidad. Cuando yo me río con alguien, automáticamente genero un feeling, una sensación de tripa que me posibilita el encuentro con esa persona. Y evidentemente desde ahí, ¿para qué sirve la alegría? Para el crecimiento de la persona, para su protección y para su resiliencia. Resiliencia, concepto en el que no voy a extender, pero que tiene que ver con ser capaz de sobrevivir al sufrimiento. Uno sobrevive al sufrimiento si es capaz de poner en marcha el motor de la alegría, el motor que le va a llevar a buscar ayuda, a encontrarse con otras personas, a moverse, porque si yo me quedo paralizado, ahí no salgo de la situación en la que estoy. Luego, la alegría es un elemento de crecimiento y de resiliencia. ¿Para qué sirve la curiosidad o el asombro? Que depende de los autores que trabajéis, podéis encontrar mencionado de una manera o de otra. Pues bueno, esta es la base del aprendizaje cognitivo. Si no hay curiosidad, no hay exploración y no hay juego. Y si no hay exploración y no hay juego, tal y como acabamos de decir, no hay aprendizaje cognitivo. Luego, los niños van a desarrollarse cognitivamente en la medida que seamos capaces de mover su motor de curiosidad. Si no sienten curiosidad por aquello que están aprendiendo o que les queremos intentar que aprendan, van a memorizarlo, pero no van a integrarlo. La cantidad de cosas que memorizamos en el proceso educativo y que no integramos es espectacular. Yo puedo memorizar lo que queráis y olvidarlo a continuación. No necesito, no lo voy a retener. Un aprendizaje que yo quiera que cale, que yo quiera que sea integrado por parte del niño, que yo quiera que sea integrado en esa memoria corporal de la que estaba hablando, es un aprendizaje por el que él o ella tiene que sentir curiosidad, que tienen que despertarle algo emocionalmente, porque si no, no va a enganchar corporalmente con esa experiencia. Pero luego vamos a las negativas, porque las negativas, que llaman negativas, también son motores de desarrollo. Y por eso es necesario que los niños puedan vivir y conocer y reconocer las que llamamos emociones negativas. ¿Para qué sirve el miedo? El miedo básicamente sirve para la protección, para protegerse. Si yo no siento miedo, no voy a reconocer las situaciones de riesgo y no voy a pedir ayuda. Pero es interesante pararse a pensar en el miedo, porque el miedo genera una reacción del cerebro reptiliano puro y duro, de las tripas puras y duras, que solo hay 3 posibles reacciones ante el miedo: la huida, la parálisis y la agresión. Si os paráis a pensar en las especies animales, veréis como todas las especies animales, cuando son amenazadas, se sitúan en una de esas 3 tipos. Los que huyen, los que se paralizan son todos los que se mimetizan, los camaleones, todas las especies que cambian de color para mimetizarse, se quedan paralizados, o los que agreden como un modo de defensa. El ser humano, como especie, tiene las 3 opciones. Tiene la capacidad de huir, la capacidad de paralizarse y la capacidad de agredir en función de la situación en la que se encuentra y de lo que eso le genera. Pero en el fondo, el miedo es la herramienta que vamos a tener para reconocer una situación de peligro y pedir ayuda y protegernos. Luego, de nuevo, cuidado con esto. Porque si yo impido a un niño sentir miedo, nunca va a tener capacidad para reconocer las situaciones de riesgo. Luego nunca va a tener capacidad para pedir ayuda. Nunca va a poder protegerse adecuadamente. Nos pasamos el día intentando proteger a los niños en el sentido mal entendido de lo que es la protección, porque la protección no es la sobreprotección. ¿A qué calificamos y llamamos sobreprotección? A justamente criar a los niños de una manera que no puedan sentir miedo, no puedan sentir tristeza y no puedan sentir rabia, que son motores de su desarrollo. Los niños y las niñas tienen que vivir en determinados momentos el miedo. Los cuentos infantiles clásicos están llenos de miedo. Las películas están llenas de miedo. Son maneras en las que los niños pueden vivir vicariamente el miedo sin sentirse demasiado afectados. Por eso les gustan y por eso quieren pasar por ello. Y hay una parte de ellos que quiere pasar por ello y otra parte que quiere huir de ello. Hay una parte que se queda enganchada y una parte que dice horror. Pero el miedo se puede trabajar de muchas maneras, que no necesariamente estamos hablando de poner a los niños en situaciones de riesgo.
El mayor ejemplo que hay de esto es todas las oportunidades de subirse a los árboles, creo yo. ¿Por qué hemos quitado los árboles de todas las escuelas? ¿Alguien me lo puede explicar? Claro, las hemos quitado desde la sobreprotección, porque si no hay árboles no se caen, y si no se caen no tenemos problemas, porque no tenemos que llevarles al médico ni tenemos a los niños en los hospitales, pero tenemos un problema porque subirse a los árboles forma parte del crecimiento, es una parte esencial, porque forma parte de ese medir mis riesgos y mis capacidades, ir viendo de una manera paulatina hasta dónde soy capaz de llegar. Y cómo puedo trepar un árbol, cómo puedo trepar una montaña. La naturaleza está llena de oportunidades de vivir el miedo de a poquito. Y por eso a los niños en la naturaleza son capaces de un nivel de expresión que no son capaces en un lugar cerrado. Cuando reconvertimos los patios en juguetes prefabricados y estructuras seguras en las que nunca hay ningún riesgo de nada, estamos anulando la capacidad de sentir esa encoger de tripa, que es como se manifiesta el miedo, porque ojo, todas las emociones tienen un correlato corporal, que es el que hay que trabajar y el que los niños pueden reconocer. El miedo básicamente siempre está en la tripa. Esto no lo he dicho antes, pero cada una de las emociones está en un lugar. El amor está en el corazón, la alegría está en el corazón, el miedo está en la tripa. ¿Para qué sirve la rabia? Ojo con la rabia porque es la más censurable de todas las emociones. Nos pasamos el día diciéndole a los niños cosas como no te enfades, hombre, haz las paces, sé bueno, sé amigo de tus amigos, pídele perdón, estate quieto. Todo lo que tiene que ver con la rabia es algo que no debe aparecer. La rabia es la parte activa de la protección. Sin la rabia, las personas no salimos adelante. Porque como hemos visto antes, el miedo nos lleva a huir o a paralizarnos. Pero lo que nos permite realmente defendernos y protegernos es la rabia. La que nos permite decir que no, la que nos permite poner un límite, la que nos permite decir de aquí no pasas, la que nos permite buscar ayuda de una manera proactiva, la que nos permite perseguir aquello que deseamos en realidad. Todo eso lo conseguimos por la rabia. Paraos a pensar en las fases del duelo, que os las habrán explicado seguro, ¿no? Aquello de la negación, la rabia. ¿Quién saca a la persona de la negación? ¿La depresión? No, la gente sale de la negación por la rabia. El primer indicador de que una persona está mejorando después de un duelo, de una muerte, de un duelo profundo, es que se enfada. Cuando se enfada, empieza a reaccionar y empieza a buscar soluciones de una manera activa. Hasta entonces se ha quedado paralizado fruto del dolor. El dolor le ha podido hasta tal punto que ha necesitado negarlo. Cuando uno se enfada es cuando empieza a tomar. Y aquí hay un elemento clave porque, claro, el riesgo de la rabia es que se nos vuelva agresión. Y este es un límite muy interesante. Para poder enseñar a los niños a manejar la rabia, a elaborar la rabia y a vivir la rabia sin agredir, hay un elemento, hay una pauta muy tonta pero que ayuda mucho, que es que la rabia legítima, la que nos sirve, la que nos ayuda, es la rabia que se expresa en primera persona. Todas las frases que empiecen por yo estoy enfadado, yo me siento dolida, a mí no me gusta esto no me hace sentir bien, yo no quiero esto, todo lo que empiece por yo es rabia legítima. En cuanto cambie el yo por es que tú me has hecho daño, es que tú me cabreas, es que tú me has hecho tal cosa, la gente no me cabrea, yo me cabreo. Y esto es muy interesante porque las madres y los padres nos pasamos el día diciéndole a los niños es que me agotas, es que me enfadas tanto, es que contigo no puedo, es que así contigo no hay forma, cuando en realidad lo que hacemos es echarles algo que es nuestro. La rabia legítima es la rabia formulada en primera persona. Si un niño es capaz de decir estoy enfadado, si un niño es capaz de decir esto no me gusta, si un niño es capaz de decir yo no quiero esto, eso es rabia legítima que lejos de coartarla, tenemos que legitimarla. Y tenemos que reconocerle la valía de haber expresado la rabia y de haberla expresado de una manera propia, de una manera auténtica. Porque eso es lo que le va a permitir, como os digo, protegerse de una manera activa. ¿Y para qué sirve la tristeza? Porque claro, entonces, si la tristeza sirve, nos lleva a decir que tenemos que permitir que los niños estén tristes, que nos interesa que los niños estén tristes. Y cuando yo digo esto, la gente me mira con cara de nombre, no, los niños no, los niños tienen que estar felices, así happy flower todo el día. Pues resulta que no, que si yo no consigo que los niños lloren cuando estén tristes, no van a poder integrar esa tristeza y esa tristeza se les va a quedar anclada en la memoria corporal. Porque
porque la tristeza la van a pasar sí o sí. La cuestión es si la podemos integrar y entonces la dejamos ir, o si no la vamos a poder integrar, que se nos va a quedar aislada en la memoria corporal. Luego, la tristeza sirve para la quietud, sirve para la consciencia sobre la vivencia que estoy atravesando, sirve para empatizar con el dolor del otro, aprendizaje esencial que nos va a servir como prevención del maltrato entre iguales fundamental, y para regular mis propias necesidades. Desde ahí nos va a servir para aprender dos cosas esenciales: la elaboración de los duelos y las pérdidas y la tolerancia a la frustración. Porque los duelos y las pérdidas no solo son los grandes, también son los pequeñitos. Hay un duelo en: yo quería que me regalaras esto y que me compras esto y no me lo vas a comprar. Yo quería ser el primero en llegar al juguete y he sido el último y me han ganado por goleada. Yo quería ser el primero yo quería ser el protagonista del día todos los días y solo me dejas serlo un día al mes. Todo eso tiene que ver con un aprendizaje esencial que tiene que ver con saber esperar, con lo que llamamos técnicamente la tolerancia a la frustración. Si los niños no pueden vivir la tristeza, no van a poder elaborar todos esos duelos. Luego hay un proceso que tiene que ver con pasar de entender el control de las emociones, del que yo hablaba antes, entender la gestión de las emociones como un control, que tiene que ver con negarlas, con evitarlas, a entender, ahora se habla de gestión, yo utilizo un término que es el que quiero explicaros, que se llama transitar las emociones, que tiene que ver con lo siguiente: transitar las emociones, que es lo que yo creo que tenemos que enseñar a los niños. Transitar las emociones es transitar, si os fijáis en el verbo, tiene que ver con entrar y salir de un sitio. Yo entro en una emoción y salgo de la emoción. No la evito, o sea, entro en ella, no huyo de la tristeza, no huyo de la alegría, sino que entro en ella, me arriesgo a vivirla, pero tampoco me quedo paralizada y bloqueada en esa emoción, sino que soy capaz de entrar y salir. Porque las emociones son motores de movimiento, no son estados permanentes, son motores de movimiento y como tales son efímeros. Llega un momento, yo puedo vivir 27 emociones distintas a lo largo del día. Depende de las cosas que me vayan pasando. Cada cosa que me va pasando me va a provocar una emoción. Solo que yo no me dedico a poner consciencia sistemáticamente en todas las emociones. Pero yo voy a vivir un montón de emociones a lo largo del día. No solo una sola. La emoción no es un estado, es un motor de movimiento. Con lo cual, transitar una emoción significa no quedarse, no huir de la emoción, pero tampoco quedarse atascado en ella. Porque cuando yo me quedo atascado en una emoción, ocurren dos cosas que son interesantes. Primero, desconecto del entorno, y segundo, las emociones pueden llegar a ser adictivas. Y voy a poner dos ejemplos muy gráficos de la escoleta. Para pensar en un niño el día anterior a su cumpleaños. ¿Sabéis esto de...? ¿Sí? No duermo, no como, no hago, no me muevo, no paro quieto, tal. Yo estoy absolutamente atascado en la emoción. Por suerte, si me dura un día no tengo problemas. Ahora, si el mes anterior a mi cumpleaños estoy así, acabo enfermo. Entonces, no solo uno se queda atascado en el miedo, por ejemplo, o en la tristeza, uno se puede quedar atascado en las emociones positivas. Uno puede querer buscar esas endorfinas, las puede querer buscar de muchas maneras a lo largo de la vida. Y cuando yo estoy en esa actitud, en esa emoción, invadida por esa emoción, cualquier cosa que pase a mi alrededor ni siquiera la voy a percibir. Puede que haya algo a mi alrededor, igual que cuando estoy muy triste, puedo tener a alguien al lado que me necesite y ni siquiera, o que quiera ayudarme y yo no le percibo, no me doy cuenta que está ahí. Las emociones, cuando yo estoy atascado o invadido por una emoción, me desconecto del entorno en el que estoy. Con lo cual, esto me va a pasar cuando la emoción es muy intensa y me quedo atascada, sea una emoción positiva o una emoción negativa. Llevarse atascado, pero pensemos a qué nos lleva a quedarse atascado. Porque si yo me quedo atascado en el miedo, esto me lleva a la parálisis. El miedo tiene que ser algo que yo pueda transitar, que yo pueda entrar en el miedo y salir del miedo. Porque como no salgo del miedo, me voy a quedar paralizado, me voy a quedar atascado o voy a huir de la situación, que hay cantidad de adultos que se han pasado la vida huyendo de situaciones que les dan miedo. La cantidad de cosas que no hacemos por miedo, de las que huimos por miedo. Situaciones de las que huimos por miedo, cosas a las que no nos atrevemos por miedo, cosas que hemos sencillamente paralizado y coartado en nuestra vida por miedo. Son ásperas de nuestra vida que vamos dejando al lado por no poder vivir el miedo que nos suscita.
Quedarse anclado o atascado en la rabia obviamente lleva a la agresión, esa es la más obvia, a la agresión o a la autolesión, opción en la que no solemos poner tanta consciencia. Quedarse anclado en la tristeza me lleva a la depresión, evidentemente. Quedarse anclado en la alegría lleva a esa histeria que he puesto entre comillas, porque es como le llaman los psicólogos, ¿no? Porque es esta cosa de exceso de inactivación. Quedarse anclado en la curiosidad me lleva a las conductas de riesgo. Esto es muy interesante. Si un niño, porque si os habéis fijado, cada emoción se compensa con la otra. La curiosidad se compensa con el miedo. La curiosidad, cuando yo empiezo a sentir miedo, es cuando paro la curiosidad. La curiosidad es la que me saca del miedo. El amor se compensa con la rabia. Y esto es muy interesante. El amor es el que me lleva a acercarme al otro, la rabia es la que me lleva a ponerle un límite al otro. Uno se compensa con el otro. Y la alegría, obviamente, se compensa con la tristeza. Cada una de las emociones se compensa de una manera sistemática. Y si me quedo claro en el enamoramiento, llego a generar dependencias emocionales, que no es el amor. El amor auténtico, como decíamos antes, no es la dependencia emocional. Así que pensamos que las emociones son motores temporales, no son estados permanentes, que en realidad, como decía antes, son flujos hormonales, son flujos endocrinos, no nos engañemos. No son objetivos en sí mismos. Lo que vamos a querer es cultivar los motores. Son motores. Es que la mejor imagen que uno puede tener sobre las emociones es esta. Son motores que yo voy a cultivar en los niños para que ellos tengan las capacidades plenas de desarrollarse. Pero no son un objetivo en sí mismas. Yo no quiero que los niños sientan alegría por el hecho de sentir alegría. Yo quiero que sientan alegría, que cultiven su alegría para que puedan recurrir al motor de la alegría cuando lo necesiten. Del mismo modo, quiero que cultiven la rabia para que puedan recurrir a ella cuando la necesiten. No quiero cortársela ni negársela, sino cultivarla y legitimarla para que puedan recurrir a ella cuando tengan que decir no, cuando tengan que poner un límite a alguien o cuando se encuentren en una situación de peligro. Y el bloqueo emocional, tengámoslo claro, ese bloqueo del que estábamos hablando antes, quedarse atascado en una emoción, impide el aprendizaje. Porque las capacidades racionales, igual que hemos hablado cuando veíamos el hilo entre la cabeza, el corazón y la tripa, los bebés cuando nacen, básicamente son tripa. Hay un momento, comen, duermen, son tripa. Hay un momento, ya por los 3 meses, en que los niños empiezan a interactuar, empiezan a sonreír, como decíamos antes, ahí empieza el corazón. La inteligencia analítico-sintética, la que hemos mencionado como cabeza, los estudios dicen que no se acaba de desarrollar plenamente hasta los 7-8 años. Hay un salto en la educación entre el 3er y 4er de primaria que tiene que ver con la aparición de la inteligencia analítico-sintética. Pero el ser humano empieza por la tripa, sube al corazón y cae en la cabeza. Un aprendizaje, para que cale, tiene que ser primero un aprendizaje vivencial, después un aprendizaje emocional y por último un aprendizaje racional. Primero tengo que tener una experiencia corporal y vivencial, sobre esa le voy a poner un valor afectivo, un valor emocional y con el motor emocional y la experiencia corporal ahí voy a incorporar e integrar racionalmente la experiencia. Del mismo modo, cuando una persona se destruye, cuando una persona se daña, se deshace en el sentido contrario. Lo primero cuando hay un bloqueo emocional, lo primero que deja de funcionar es la cabeza. Lo primero que empieza a ver son problemas de atención, problemas de concentración, problemas de memoria, problemas de análisis y síntesis de problemas. Lo primero que se daña cuando una persona está sufriendo es sus funciones ejecutivas superiores. Después se deshace y se daña su capacidad de vincularse con las personas, su capacidad de salir. Hay un proceso que en los niños se ve muy claramente. Primero empiezan a tener problemas de atención, de concentración, después empiezan a quedarse quietos, a no moverse en el recreo, a no querer jugar con los otros niños, a no relacionarse con los demás. Y por último, enferman físicamente. Empiezan con las somatizaciones, que es cuando ya la tripa se está deshaciendo, por decirlo de alguna manera. Luego al final vamos a trabajar para 3 cosas, evidentemente, en los niños. Vamos a trabajar respecto a las emociones, vamos a trabajar para la autorregulación emocional, que en el esquema que he explicado es este equilibrio entre el corazón y la tripa. Este equilibrio entre el corazón es el que te lleva a decir que sí, la tripa es la que te sirve para decir que no. El corazón es el que te lleva a entregarte, la tripa es la que te sirve para protegerte. El corazón es el que te lleva a salir y a explorar, la tripa es la que te lleva a protegerte y a quedarte quieta. Ese equilibrio entre el corazón y la tripa es lo que llamamos técnicamente la autorregulación emocional.
Vamos a trabajar para la integración emocional, como yo decía antes, para que lo que pienso, lo que siento y lo que vivo vaya más o menos a la par. Y por último, como os decía antes, que no me da una conferencia de hablado hoy, pero hay que tener en cuenta que la resiliencia no deja de ser una capacidad emocional. Tiene que ver con poner en marcha todos mis motores emocionales para sobrevivir a una situación de dolor, a una situación de sufrimiento, que si no pongo en marcha esos motores me va a destruir. Luego, la resiliencia, en el fondo, es una capacidad emocional y como tal hay que entenderlo. Es un hito del desarrollo afectivo de una persona el hecho de tener capacidades de resiliencia y de poder desarrollarlas. Todo esto se consigue desde poner en marcha esos motores de los que hemos hablado, y poner en marcha esos motores de los que hemos hablado consiste en entrar y salir de ellos. Consiste, con esto voy a acabar, en que vosotros desde vuestro papel, vosotros y vosotras desde vuestro papel en las aulas, les deis pequeñas oportunidades de vivir todo esto. Las aulas son como una especie de laboratorio en pequeñito de lo que es la vida. Y esto vale tener un poquito de miedo cada día, tener un poquito de miedo, un poquito de alegría, un poquito de enamoramiento de mi compadre clase. Tener un poquito de todo a lo largo del día. Cuando yo tengo un poquito de todo, voy viendo cómo lo manejo. Y lo voy viendo en un contexto en el que me siento seguro. Me siento salvo porque tengo una profe o un profe que me cuida y que se hace cargo de mí. Y desde ahí puedo arriesgarme a experimentar, puedo arriesgarme a vivir todo eso. Y desde ahí puedo entender y ir viendo cómo soy capaz de gestionarlo y de manejarlo. Y además voy a tener una alumno de mi lado que me va a ofrecer nuevas alternativas, que me va a plantear posibilidades que a lo mejor yo no había pensado, que me va a ofrecer nuevos recursos para hacerlo. En el fondo vosotros sois la garantía de ese espacio de aprendizaje. Vosotros como elementos de seguridad sois la garantía de ese espacio de ensayo para los niños y niñas, y en la medida que vayan ensayándolo, acordaos, vayan teniendo vivencia corporal, real y física de todo eso, irán pudiendo poner en marcha sus motores de desarrollo. Y si esos motores funcionan plenamente, el aprendizaje va a venir solo. No va a haber que hacer nada para llevar a los niños al aprendizaje. El aprendizaje ocurre de una manera natural cuando todos los motores emocionales del niño funcionan a pleno rendimiento. El problema es que, si os paráis a pensar en muchas de las cosas que hemos dicho, el mundo en el que vivimos no es un mundo que potencie los motores emocionales, y menos a los niños. Es un mundo que intenta negar, controlar y coartar muchas de las vivencias emocionales de las que hemos hablado, entendiendo que eso es educar a una persona. Educar a una persona tiene que ver con ofrecerle todos los recursos que tiene disponibles para su desarrollo. Gracias.